Hola, yo soy Ricardo de la Fuente de Proyecta. En esta ocasión vamos a hablar de las buenas prácticas relacionadas con la industria farmacéutica. Y más allá que hablar nada más de fabricación, vamos a hablar de todos los segmentos en los cuales se aplican las buenas prácticas. En general, las buenas prácticas de fabricación se rigen por una serie de normas que se practican en todo el mundo, más allá de la legislación y la normatividad local. En nuestro caso, la NOM 059 de COFEPRIS. También hay guías de buenas prácticas emitidas por la World Health Organization y la Food and Drug Administration, que básicamente ya se han vuelto de seguimiento universal. Estas son guías en las que se recomiendan aspectos sobre fabricación, control de calidad, almacenamiento, distribución, documentación, gestión de la calidad y otros temas. De hecho, son 14 sus componentes. Vamos a revisar esos 14 componentes. El primero de ellos es el sistema de gestión de la calidad, el cual describe los procesos, los PNOs y responsabilidades necesarias para alcanzar y mantener las buenas prácticas farmacéuticas. Engloba el establecimiento de objetivos de calidad, control de documentación, control de cambios, la gestión de desviaciones de las no conformidades y el manejo de incidentes relacionados a la calidad. De esta forma, el sistema de gestión de calidad asegura que todas las actividades de manufactura se lleven a cabo de una forma controlada y consistente. En la imagen vemos lo que es la gestión de riesgos de calidad, uno de los aspectos más normativos y que tiene ciertas complejidades que es importante que conozcas, que manejes. El segundo componente de las buenas prácticas se refiere al personal. En este componente se asegura que todos los individuos involucrados en los procesos de fabricación estén apropiadamente entrenados, calificados y que son competentes en sus roles. Esto es, son los aspectos cruciales de personal en las buenas prácticas. Ya hace muchos ayeres que hemos superado los aspectos básicos, por ejemplo, de vestimenta, que las personas entren sin maquillaje a la planta farmacéutica. Todo esto se ha venido complementando ya con una serie de aspectos importantes para el personal, porque todo debe documentarse, incluyendo, por supuesto, el entrenamiento, la descripción de los programas de capacitación y la evaluación de las competencias. O sea, ahora, en la actualidad, no nada más basta con la observación. Se tiene que demostrar que el personal está capacitado y, además, de que es competente en la tarea que tiene asignada. El tercer componente son instalaciones y equipos. Deben cubrir los requerimientos de buenas prácticas para asegurar la seguridad, la calidad e integración de los procesos de fabricación. Y esto arranca desde antes de que se tengan ya las instalaciones y equipos. Se tiene que arrancar de las especificaciones, de los requerimientos de cada uno de los componentes. A esto le llamamos especificaciones de requerimientos de usuario. Las instalaciones y equipos deben ser adecuadas, las áreas de manufactura, almacenaje y además hay sistemas críticos como el sistema HVAC, el agua, el aire.
Los equipos deben ser diseñados, ya hablábamos de las especificaciones de requerimientos de usuarios, instalados y además recibir mantenimiento para prevenir contaminación, para facilitar su limpieza y operar eficientemente. El cuarto componente también muy importante es la higiene y sanitización, aspecto esencial para las buenas prácticas, porque al momento que se da mantenimiento y se limpieza y se sanitiza en forma adecuada al equipo e instalaciones para que el ambiente sea el adecuado. Deben limpiarse y sanitizarse en forma regular las instalaciones y equipos. Se requieren implementar procedimientos adecuados para la disposición de desperdicios y además para implementar prácticas higiénicas para el personal. Todo esto es un componente importantísimo, toda vez que sabemos que cualquier tipo de contaminación puede tener riesgos para el consumidor. Un quinto componente es que la documentación y los registros deben ser completamente bien mantenidos, bien archivados, que pueden volverse a traer cuando se requieran en una, por ejemplo, eh, en una auditoría. Todo esto incluye la creación, la revisión, aprobación y control de los diversos documentos. Se ha hecho ya una realidad que la mayor parte de las empresas farmacéuticas tienen un área de documentación de la planta farmacéutica donde todo esto se controla. Con este paso, con este componente, hay que asegurar que todos los datos relevantes, incluyendo información de materias primas, bitácoras de los equipos y resultados de control de calidad, son adecuadamente seguidos y se mantienen tal y como se registraron y además se retienen conforme a la normatividad con los tiempos que también la misma indica. Un sexto componente son las materias primas. Las buenas prácticas enfatizan la necesidad de establecer procedimientos para su recepción, para que sean inspeccionados, su muestreo y almacenaje para asegurar su identidad, calidad e idoneidad para su uso. Es interesante saber que hay una serie de metodologías para el muestreo que deben seguirse en forma adecuada para garantizar que hay una muestra representativa de toda la materia prima que se recibe. Hay que tener controles adecuados en el lugar para prevenir la contaminación cruzada o mezcla durante su almacenaje. De hecho, se pueden entender las buenas prácticas que tienen como uno de sus principales objetivos evitar la contaminación cruzada. El séptimo componente son los procesos productivos, que deben estar bien definidos y además estar adecuadamente controlados. Esto incluye los procesos de validación para demostrar que los procesos de manufactura consistentemente producen productos que cubren con las especificaciones de calidad. Cualquier desviación y resultados fuera de especificación deben ser investigados y dirigidos apropiadamente. El octavo punto son el empaque y el etiquetado. Los materiales de empaque deben ser adecuados en su calidad, compatibles con el producto y adecuadamente controlados. El procedimiento de empaque debe ser validado y las actividades de etiquetado deben cumplir con la regulación. Recordemos que las etiquetas requieren tener
un control minucioso. Uno de los problemas que tenemos en la industria es la falsificación de productos. La empresa, en consiguiente, debe tener todos los materiales a buen resguardo para evitar que desde la propia empresa surjan problemas de, de este tipo de falsificación de productos. Por supuesto, esto va a seguir existiendo, no con origen dentro de la empresa, sino fuera, pero vale que desde un principio nosotros evitemos que en nuestras plantas farmacéuticas surjan estos problemas. El procedimiento de empaque debe ser validado y las actividades de etiquetado deben cumplir con la regulación. Por supuesto, hay que asegurar la información precisa y legible sobre el producto, sobre sus condiciones de almacenaje. Recordemos que el almacenaje debe respetar las condiciones que se solicitan en el marbete. También deben permitir la lectura de cualquier precaución que se tenga, así como las dosis en el caso de productos de libre venta u OTC, porque ya sabemos que la dosis no viene especificado cuando son medicamentos de prescripción. El control de la calidad involucra un cierto rango de actividades de prueba y de análisis. Incluye las pruebas a materias primas, muestras en proceso, producto terminado y muestras de estabilidad. En ese sentido, los laboratorios de control de calidad deben estar adecuadamente equipados, manejados por personal entrenado y aplicando métodos de prueba y procedimientos validados. Como veremos, con mucha frecuencia consideramos el aspecto de la validación como algo relevante. El décimo componente son las quejas y retiro del producto del mercado. Ello incluye el monitoreo y análisis relacionados a las quejas de productos, así como la investigación de su causa raíz e implementar el sistema CAPA cuando sea necesario. Recordemos que el sistema CAPA viene de Corrective Action, Preventive Action, pero aquí así lo menciona la normatividad nacional, por eso lo ponemos como tal, sistema CAPA. Requiere la implementación de un sistema robusto de retiro de productos del mercado, cuyo PNO incluye la notificación a las autoridades, la recuperación del producto del mercado y la comunicación apropiada con los clientes y con los stakeholders. Esta expresión de stakeholder se refiere a todos los interesados dentro del concepto de una empresa farmacéutica, que pueden ser internos, que pueden ser los dueños, los empleados, los colaboradores, pero también externos, como son los clientes, los médicos, los usuarios, las autoridades sanitarias, etcétera, etcétera. El componente 11 es la validación y calificación. Estos son componentes importantes de las buenas prácticas para asegurar que los procesos, sistemas y equipos funcionan adecuadamente. Debemos comprender un aspecto muy importante. Un procedimiento te dice qué se tiene que hacer y vienen las instrucciones en ese procedimiento. La validación es diferente. La validación evalúa si lo que hace el proceso es lo que dice hacer. De tal forma, pongamos por ejemplo, un procedimiento de limpieza y sanitización, te dice los pasos, pero hay que ponerlo a prueba de tal manera que se pueda garantizar que efectivamente el proceso de limpieza y sanitización es el adecuado. ¿A través de qué? A través de la medición de
sustancias que pueden haber contaminado o, lo que es más importante, de microorganismos que se hayan depositado en el medicamento y prolifere. Entonces, la validación, ¿sí?, se va generalmente a lo que se define como el peor caso, que de hecho se constituye en la filosofía de validación. En este peor caso, se ve lo peor que puede pasar. Si lo resuelve el procedimiento en el peor caso, quiere decir que todo lo demás también es controlado. Además, hay que calificar el equipo e instalaciones. Las validaciones de limpieza y la validación de los métodos analíticos son de los que generalmente se requieren. Todo esto involucra establecer protocolos documentados que den origen al desarrollo de una serie de pruebas y análisis, así como los resultados adecuadamente controlados. El componente 12 es el control de cambios, crucial aspecto de las buenas prácticas para manejar cualquier cambio que pueda afectar la calidad del producto, su seguridad y eficiencia. O sea, no podemos hacer cambios nada más por hacerlos. Se tiene toda una metodología para realizarla adecuadamente, que además debe estar perfectamente documentada. Esto incluye cambios en el proceso, en equipos, en materiales, en instalaciones o en sistemas. Esto es, tú no puedes decidir cambiar una tableteadora sin hacer este proceso. Lo tienes que desarrollar adecuadamente. Las buenas prácticas requieren una evaluación formal de los cambios para mantenerlos bajo control. No hay nada más peligroso que realizar un cambio cuyos resultados no se pueden controlar adecuadamente. Otro de los aspectos que son importantes son las auditorías e inspecciones. Las auditorías internas son conducidas por la empresa para evaluar su propia adherencia a los estándares de las buenas prácticas. De hecho, con frecuencia se contrata una empresa externa para hacerlas. No por eso dejan de ser internas. Por otro lado están las auditorías externas, que son desarrolladas por las autoridades regulatorias para evaluar su conformidad con las buenas prácticas y sus guías. También hay auditorías por proveedores y clientes para igualmente evaluar la aplicación de las buenas prácticas y que así estos proveedores y estos clientes estén satisfechos con tu organización. Las auditorías e inspecciones ayudan a identificar cualquier punto de no conformidad y asegurar la mejora continua, que es un punto muy importante a desarrollar. Finalmente, el componente 14 es el entrenamiento y la mejora continua. Se debe asegurar que todo el personal está entrenado en los principios de buenas prácticas, procedimientos y prácticas relevantes al rol que desempeña. La actualización del entrenamiento regular debería garantizar que los colaboradores están informados sobre las buenas prácticas y sobre los cambios en las regulaciones. La mejora continua mantiene bien informados a los colaboradores e incluso favorecen el manejo de los indicadores clave de desempeño que cada vez se emplean más en el área productiva de una empresa farmacéutica. Esperamos que todo lo que hayamos estado platicando sea de tu agrado y si ello es así, por favor, danos un like, haznos comentarios y comparte este contenido que vamos a estarlo manejando de manera congruente en los siguientes webinars que tengamos. Hay un tip que sí quiero comentarte. No solo importa implantar las buenas prácticas de fabricación
en la de la NOM 059. También con los PNOs y la gestión de la calidad y todo lo que conlleva, las no conformidades, la capacitación, la gestión de riesgos, etcétera. Sino también importa hacerla parte de la cultura organizacional. No basta con aplicarla en forma burocrática. No se deben hacer todos estos métodos, todos estos procedimientos porque lo dice la regulación, sino porque verdaderamente la empresa debe buscar una cultura real para que todos los colaboradores estén inmersos en el pensamiento de la calidad. Esto es, las buenas prácticas no deben ser solo sistemáticas, sino sobre todo sistémicas. Esto es, que formen parte integrante de toda la planta farmacéutica y se apliquen en forma automática, no solo con un enfoque burocrático. Hay empresas en que parece ser que estamos buscando que no se asome aseguramiento de la calidad para hacerlo conforme otro tipo de controles. No hacemos los pasos. Me ha tocado ver que se instaura un procedimiento para limpieza. Recuerdo el caso de unas hawaianas, unas cortinas hawaianas, que incluso se compró material especial, equipo especial para su limpieza. Cuando regresé a esa misma instalación, las personas lo estaban haciendo a mano sin ningún control. Cuando yo pregunté, oigan, ¿y por qué ya no usan el equipo? La respuesta fue muy especial. No es cómodo. Ah, caramba. Yo dije, pero ya hicieron, por supuesto, el control de cambios para modificar el procedimiento. No lo habían hecho. O sea, en papel tenían PNOs y lo seguían, pero en la realidad no era así. Entonces, el primer caso es elaborar los procedimientos y todo lo relacionado con todo lo que es las buenas prácticas. El segundo es aplicarlo, pero con el concepto de mejora continua que implica levantar las no conformidades. Obviamente hay muchas otras cosas como control estadístico de proceso, pero ya una vez que lo implementas, esto implica que se realiza en forma sistemática. El tercer paso es que no nada más sea sistemático, sino sistémico, que ya forme parte del sistema, no de gestión de la calidad, sino de la planta farmacéutica, que todo mundo esté pensando en las buenas prácticas. Porque entonces en ese momento ya se genera una cultura real para que todos los colaboradores tengan en el chip ya el pensamiento de la calidad. ¿Sí? Entonces, no basta aplicarlos. Tiene que implementarse ya como la condición sine qua non para que la empresa siempre vea a la calidad. En el caso interesante que vamos a ver hoy, es el análisis del seguimiento regulatorio de operadores logísticos. Esto lo he visto como consultor numerosas veces, en el que la empresa farmacéutica y su proveedor de servicios logísticos no empalman adecuadamente sus respectivas culturas por un choque cultural. Obviamente, un operador logístico que está trabajando con empresas farmacéuticas cubre la mayoría de los requisitos sanitarios. Pero ¿qué pasa con empresas farmacéuticas que son más exigentes? Por ejemplo, aquellas empresas farmacéuticas que elaboran productos de alta especialidad, que manejan biológicos que requieren ser muy controlados y con empresas también cuya normatividad es más exigente. Sabemos, por ejemplo, que algunas empresas transnacionales
europeos o incluso americanas, norteamericanas, pueden tener ese tipo de conflictos, de que sean más exigentes. Entonces, se debe buscar cubrir esta situación. En otros países, y eso me consta también en Centroamérica, estos operadores pueden tener fallas en aspectos básicos de las buenas prácticas, que a la postre resulten conflictos que se tienden a resolver a mediano plazo. No es tan fácil resolverlo a corto plazo porque el proveedor logístico, el operador logístico, necesita una modificación organizacional y eso se da poco a poco. Entonces, ¿se van a resolver? Sí, pero a mediano plazo. La solución está en incrementar los mecanismos de mejora continua, pero apoyando al operador logístico de tal forma que el cambio no tenga que ser inmediato. Se establecen plazos, se establecen condiciones. Por otra parte, el operador logístico tiene personal el cual requiere comprender claramente que trabaja para la empresa farmacéutica, aunque le pague el operador logístico, por lo que debe respetar la filosofía y políticas de la empresa farmacéutica, pero aplicando los requerimientos normativos, en especial con las empresas transnacionales, que deben cubrir con requerimientos a veces más exigentes que los nacionales. Había un caso en que una empresa farmacéutica tenía un estricto control de la temperatura. Si había una excursión de 1 o 2 grados, la empresa farmacéutica levantaba la no conformidad y a ello enfrentaba con ello la oposición del operador logístico. A la postre encontraron que el operador logístico lo manejaba así porque para ellos todas las instalaciones del operador, que no nada más eran los de esa empresa farmacéutica, sino que incluían otras, ya cualquier desviación era posiblemente una reincidencia, esto es, si en otra parte de las instalaciones había habido el mismo problema, entonces ahora se tomaba como reincidencia, aunque fuese la primera vez. En una empresa farmacéutica, una desviación, una excursión de 1 o 2 grados ya se reportaban como no conformidades. La empresa operadora de logística se negaba a aceptarlo por una razón muy importante. Para ellos sus instalaciones eran unitarias y un problema que surgía en otro lado ya era una reincidencia y entonces en automático pasaba como una desviación mayor, lo que si nada más era aislada era una desviación menor. Entonces se luchaban, había un conflicto sobre de esto, hasta que finalmente el operador logístico tuvo que cambiar algunas políticas internas para que no fuera reincidencia cuando pasaba en otra parte de las instalaciones, sino nada más se consideraba las partes que atañen a esa empresa farmacéutica. Entonces, también tenemos que pensar en otras soluciones, como involucrar a lo personal del operador logístico en la capacitación, conjuntamente con el propio personal de la empresa farmacéutica. De esta forma, me ha tocado impartir talleres en los que participan colaboradores de la empresa farmacéutica, pero también los colaboradores del operador logístico que están asignados a dicha empresa farmacéutica. Esto permite compartir la cultura de las buenas prácticas entre ambas empresas. En mi libro, Las buenas prácticas de fabricación en la industria farmacéutica, una guía para su aplicación práctica, que es editado por la división editorial de Proyecta, encontrarás información sobre este importante tema. A lo largo del libro
además del desarrollo temático de los aspectos técnicos, encontrará los aspectos metodológicos y prácticos para su inclusión en la cultura organización, así como para lograr su incorporación no solo sistemática, sino también en forma sistémica, lo que hemos comentado. Adicionalmente, cada capítulo trae una revisión de los principales aspectos para que tú lo resuelvas y corrobores qué tanto tu empresa está siguiendo las buenas prácticas. Finalmente, me permito comentarte que los próximos días, lunes 1 de diciembre y martes 2 de diciembre de este año, vamos a impartir el webinar Validación de métodos analíticos, que son indispensables para el desarrollo de las buenas prácticas de laboratorio. Incluye temas como parámetros a determinar durante la validación, repetibilidad y productividad, incertidumbre, selectividad y especificidad, la linealidad, la selección de modelos, etcétera, etcétera. Solicita información, ya sea en nuestras redes sociales o también a los correos electrónicos que ahorita van a aparecer para que te inscribas a este webinar que estoy seguro será de tu interés. Espero verte ahí. Finalmente, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales y que por supuesto quedan abiertos nuestros WhatsApp, nuestros correos electrónicos para que pidas la información. Espero que este material te haya sido útil. Compártelo, danos like y espero seguirte viendo en este medio.